Muchísimas gracias, señora Presidente. Lo que Fernando Alvarado ha hecho es burlarse de los ministros. Lo que Fernando Alvarado ha hecho es burlarse de la ciudadanía. Lo que Fernando Alvarado ha hecho es burlarse del gobierno nacional y avergonzar al presidente de la República frente a toda la ciudadanía, que iracunda ve cómo, teniendo bajo custodia a un sospechoso de haber cometido todo lo que sabemos que hizo y que se le venían aún más procesos, ver cómo aún así lo dejaron escapar. Lo que tienen que inaugurar los ministros Granda y Romo es la decencia y renunciar. No terminamos todavía de recopilar la información, seguimos recopilándola en términos de el linchamiento que le hicieron a ciudadanos en Posorja, que también es bajo la responsabilidad política de la ministra Romo. El ingreso, en este caso de un asambleísta, según el ministro Granda, y con las pruebas que ha presentado, violando todos los procedimientos de los cuales él es el responsable político de cuidar. Y ahora en conjunto los dos nos dan esta nueva vergüenza a los ecuatorianos. ¿Deberían esos dos ministros preocuparse por la imagen de su presidente, que cada vez más pierde credibilidad en un gobierno que no atina ni económicamente ni atina en términos de lograr justicia, en términos de la corrupción? Los dos ministros deben dejar de pensar en quedarse aferrados al cargo y con decencia presentar su renuncia. La agonía que están viviendo en sus cargos, si quieren pueden extenderla durante un juicio político y arrastrar en su desdicha al gobierno nacional también y al presidente, que no tiene hasta ahora la voluntad política de corregir con estos funcionarios que han defraudado la confianza del Ecuador, que seguro han defraudado la confianza del presidente y que seguro no se merecen estar en esos cargos. Hemos escuchado inclusive que la ministra Romo dice que sabiendo que se venían nuevos cargos, que se venían nuevas delaciones, que se venían cooperaciones eficaces, pues aún así no tomaron las acciones pertinentes con respecto a asegurar la ubicación de Fernando Alvarado. Y luego seguramente se enteran, que esto es una de las peores cosas, se enteran que se va porque él les manda un mensaje de WhatsApp. Y todavía no saben dónde está. Cuando escuchaba hablar al ministro Granda o a la ministra Romo sobre el tema, no sabía si estaban hablando de Guacho o si estaban hablando de Alvarado. Es que no tienen idea de nada. Es que la realidad de la ministra Romo es que fue parte en el comienzo del gobierno de Rafael Correa de Alianza País y ahora es parte del comienzo del gobierno de Lenín Moreno en Alianza País. Un gobierno que terminará igual y una ciudadanía que no va a tener respuestas a la realidad que exige. ¿Cómo puede estar el Ministerio del Interior en manos de alguien que dentro de un retén policial no puede cuidar la integridad de 3 ciudadanos y terminan asesinados, linchados, aparentemente incinerados? Y luego ahora nos enteramos que tampoco cumple su rol en términos de la coordinación interministerial que tiene que existir con respecto a las personas que están con un grillete, peor aún, en el rango o en la importancia de esta persona particular, Fernando Alvarado. Lo único decente para los ministros es no hacer pasar el tortuoso, pero aparentemente necesario camino del juicio político. Y no es posible
que en su nivel de irresponsabilidad María Paula Romo y Paul Granda se echen la culpa entre ellos, echen la culpa a todo el mundo, destituyen a funcionarios de menor rango que ellos y ellos pretendan quedarse en el cargo. La responsabilidad política del ministro encargado de Justicia y de la ministra del Interior es ineludible. El juicio moral ya lo tienen. Acójanse a ese juicio moral de rechazo de la ciudadanía, renuncien y denle un poco de dignidad a un gobierno nacional que la ha perdido ya casi toda. Muchísimas gracias, Presidenta.